en el departamento técnico de Velux, en las oficinas de Velux Argentina. Y desde acá brindamos soporte para lo que son también los proyectos de Velux Chile y para nuestros distribuidores que traen proyectos de Uruguay, Paraguay, Ecuador y Perú. Así que, bueno, eso es un poco lo que yo hago. Después también aprovecho para contarles que estoy terminando, bueno, terminé un máster y estoy ahora haciendo mi tesis sobre arquitectura sustentable, así que, bueno, un poco también ese es el enfoque que le vamos a dar a este webinar que se llama Diseñar para la Vida. Algunas cositas prácticas antes de arrancar. Van a estar todos silenciados, pero si tienen alguna pregunta para hacer o alguna consulta que les vaya surgiendo durante el webinar, lo pueden ir haciendo en la parte de chat y al final vamos a tener también un momento de preguntas y respuestas como para ir respondiendo lo que ustedes fueron preguntando. Y si no, por supuesto, lo pueden enviar por mail, que al final de todo vamos a dejar un mail para que estemos en contacto. Así que, bueno, sin más, vamos a empezar. Hoy nos gustaría hablar un poco de cuál es nuestra visión particular sobre cómo deberían ser los edificios, que me imagino que no debe ser una visión tan particular, sino que será compartida por muchos de ustedes, y principalmente también tener en cuenta un poco más al usuario y qué es lo que este usuario debería esperar de los proyectos que nosotros diseñamos. Hoy en día las edificaciones tienen un gran impacto tanto en la economía como en los modos de vida de las personas y por eso queremos reflexionar un poquito sobre este tema. Por otro lado, también sabemos que es un imperativo a considerar hoy cómo construimos y cómo diseñamos, ya que la industria de la construcción es una de las más contaminantes a nivel global. Generamos un 40% de la contaminación y de las emisiones del planeta, por lo que podríamos decir que somos el rubro menos sustentable del mundo. Así que justamente por eso creemos que es importante traer un poquito la reflexión y también entender que la construcción y el diseño de los edificios que nosotros hacemos hoy en día tiene una dependencia energética enorme y hay mucho que podemos hacer como profesionales hoy en día a la hora de diseñar. Podemos contribuir muchísimo. Para eso les traemos algunos datos que nos parecen interesantes como para empezar a pensar. Más allá de la situación actual que estamos viviendo ahora, que estamos todos mucho más tiempo en nuestras casas, si tenemos en cuenta un tiempo normal, el 90% del tiempo lo pasamos en espacios interiores. ¿Qué son los espacios interiores? Básicamente edificios. Puede ser la oficina, el gimnasio, los medios de transporte, el supermercado, los restaurantes o nuestra propia casa. Así que justamente hoy en día tenemos más relevancia que nunca a la hora de diseñar estos edificios y de cómo van a ser y por supuesto de cómo van a afectar a la calidad de vida de las personas. Los edificios se convirtieron ya en algo más que refugios o en algo más que un lugar para protegernos de las inclemencias del clima, como fueron las viviendas al principio, sino que hoy en día ya son nuestro hábitat. Son nuestro nuevo medio natural en donde nosotros desarrollamos la mayoría de las actividades y la relación que tenemos con el mundo exterior, con el espacio exterior o con la naturaleza pasó a ser a través de la envolvente. Por eso que es tan importante el pensar cómo vamos a diseñar este envolvente, cómo vamos a diseñar las aberturas, cómo va a ser la conexión que vamos a tener con la naturaleza. Y si seguimos considerando esta gran cantidad de tiempo que nosotros pasamos en espacios interiores, podemos darnos cuenta que el ser humano es una especie que cambió de medio de vida.
Hola, ¿nos escuchan? A ti te oímos, pero me parece que el micrófono de Denise aparecía bloqueado de repente. Hola, hola, ¿me escuchan ahora? Sí, Deni, Ahora sí, ahora sí ahí te estás. escuchamos. Ok. Sí, no sé por qué como que se bloqueó el mío y se activaron otros micrófonos. Bueno, disculpen, gajes de la tecnología. Bueno, no sé hasta dónde habrán llegado a escuchar, pero retomando un poquito, lo que estaba diciendo es que todas las actividades que nosotros realizamos dentro de los espacios interiores van afectando la calidad de aire. Nosotros emitimos dióxido de carbono, transpiración, humedad y demás contaminantes, los seres humanos, además de las emisiones que ya emiten los materiales de construcción y los muebles, por ejemplo. Entonces, todo esto va emitiendo ciertas partículas y contaminantes al aire que van afectando la calidad de nuestro aire interior y la calidad del aire que respiramos. Por otro lado, los seres humanos no tenemos algo que nos indique cuando la calidad de aire interior está viciada o cuando el aire es nocivo para nuestra salud, entonces solamente nos vamos a dar cuenta cuando ya llegamos a niveles de toxicidad muy altos, por ejemplo, cuando nos empieza a doler la cabeza o empezamos a tener alergias. Todo esto muchas veces tiene que ver simplemente con que el aire no está en condiciones óptimas. Entonces, justamente por eso es muy importante para nosotros que somos los arquitectos y los diseñadores poder estar pensando en cómo vamos a mantener estas calidades de aire óptimo o condiciones interiores también con, obviamente, la iluminación natural. Bueno, y por otro lado, también un poquito en relación con esto que veníamos hablando, en búsqueda de reemplazar todo lo que antes obteníamos de la naturaleza, hoy en día, al haber cambiado de medio natural y al estar todo el tiempo en el interior, estamos generando un consumo energético muy grande en consumir estos productos y en construir estos productos que nosotros estamos haciendo, justamente para acercarnos un poco a la sensación de estar en un ambiente natural. Así que, bueno, cuando nosotros pensamos en cómo nos vamos a contactar con el exterior, podemos afirmar sin lugar a dudas que lo vamos a hacer a través de la envolvente, a través de las ventanas y a través del diseño de nuestros edificios. Lo que sí consideramos bastante importante para reflexionar en este momento es, por un lado, cómo nos comportamos como especie, cómo nos comportamos como usuarios, y también desde el otro lado, como arquitectos y diseñadores, empezar a entender y tener un poco más en cuenta qué es lo que el usuario necesita y cómo ese usuario se va a conectar con la naturaleza y qué es lo que debe poder pasar, ingresar al interior de nuestro edificio y qué es lo que no. Y hoy en día, esta situación particular que estamos viviendo nos hace reflexionar un poquito más o poder ponernos un poco en contacto o extrañar un poco más, pero si no consideráramos eso, nos identificamos cada vez menos con la naturaleza. Incluso muchas veces no consideramos que necesitemos de la naturaleza o del aire puro o de la luz natural, sino que hoy en día ya estamos acostumbrados a ser habitantes de las ciudades. Y justamente por eso los arquitectos somos los responsables de definir estos edificios y justamente entender cómo nuestro estado de ánimo se va a modificar al tener un contacto con buena luz, con buena ventilación, muchas veces por ciertas tendencias, por centrarnos en costos, en presupuestos, etcétera, o en otros factores, nuestros diseños terminan volviéndose muy herméticos, con unas envolventes muy cerradas o incluso pueden ser hasta opacas y fijas. Sin embargo, no hace falta tener un bosque como el que podemos ver en esta foto, adelante de nuestro escritorio o de nuestro living, pero sí es importante que tengamos en cuenta cómo podemos beneficiarnos de este contacto con el exterior, que nos va a volver personas mucho más saludables, nos va a ayudar a recargar energía, a estar más enfocados, a tener un mejor estado de ánimo, de salud. Y no sé si ustedes son muy conscientes o no, pero muchas veces hay un montón de estudios que lo demuestran que las personas nos enfermamos simplemente por vivir en entornos poco saludables. Entonces, muchas veces los responsables del estado de salud que tenemos, si tenemos alergias, si tenemos asma, qué complicaciones podemos tener, muchas veces son nada más y nada menos que nuestros edificios, aunque no lo podamos creer. Entonces, bueno, retomando este concepto que hablábamos un poco al principio de cómo era la conexión con la naturaleza hoy en día,
queremos hablar de dos puntos principalmente, que sería importante como volver atrás y poder aprovechar lo que nos ofrece la naturaleza para poder diseñar en favor de la naturaleza y no en contra de ella, y justamente diseñar para la vida. Como no podía ser de otra forma, vamos a empezar con la luz natural. Y para no aburrirlos con los múltiples estudios que hace Velux, que son muchísimos, sobre cómo la iluminación y la ventilación natural afecta a la salud de las personas, les vamos a traer hoy un estudio que se ha hecho en lo que sería el Consejo General de España de Construcción, y ellos hicieron unas ciertas consultas, unas ciertas preguntas a usuarios, a diseñadores y arquitectos, y les preguntaron por qué eligieron su vivienda actual. El foco está pensado en que la vivienda es el edificio más importante, en donde uno más tiempo pasa a lo largo del día. Entonces dijimos, bueno, a ver cuáles son las respuestas de los usuarios. La primera respuesta no nos sorprendió mucho, era lo que todos más o menos esperábamos, que es la ubicación. Si nos ponemos a pensar, uno en general cuando va a decidir a dónde va a vivir o dónde va a comprar su casa, lo primero que mira es el barrio o en qué locación va a estar, y muchas veces en base a ese barrio o a esa ubicación, dentro de lo que hay en oferta, elige su casa. Entonces, bueno, esto no fue tan sorprendente. Pero lo que sí nos llamó un poquito la atención es el segundo punto de por qué uno elige una vivienda, y lo que salió es porque tenga buena iluminación. No es tan sorprendente, por otro lado, porque siempre que uno ve un anuncio de una vivienda que está en venta o de una casa, vemos que ponen ambientes muy luminosos o buena iluminación, o incluso a veces hasta ponen la orientación. Y cuando uno va a vender su casa también trata de que las fotos tengan buena luz y obviamente de ensalzar esto de la buena iluminación. Pero por alguna razón y por algo que desconocemos, no parece que la buena iluminación o las estrategias de iluminación sean hoy en día lo que rigen las pautas para diseñar una vivienda, para hacer un proyecto. Y si nosotros vemos este gráfico, que a mí me parece bastante explicativo, la razón de por qué nos importa tanto la iluminación a la hora de querer comprar una casa o de elegir la oficina o demás, tiene una explicación 100% biológica en relación a lo que hablábamos al principio. El ser humano se pasó cientos de miles de años viviendo en el exterior como animales outdoor, por así decirlo, en nuestro hábitat natural, y toda la vida hemos estado expuestos a la luz del sol, desde que amanece hasta oscurece. Tanto es así que simplemente por una cuestión de evolución, los seres que sobrevivieron son los que se pudieron adaptar a las nuevas condiciones y a los desafíos que propuso el entorno. Y si vamos a tener en cuenta cuáles son los elementos exteriores que más afectan a la vida de un ser vivo, uno de ellos es la luz natural y el otro sería la temperatura, que son los únicos dos elementos que van cambiando a lo largo del día, y esto es lo que nuestro cuerpo realmente detecta. Entonces, por un lado, es tan importante tanto la luz como la oscuridad para que nuestros cuerpos funcionen de la manera correcta y de la manera que tienen que funcionar. Esto es nada más y nada menos que el reloj biológico, no sé si están familiarizados con el término, pero la luz del sol a lo largo del día, que va teniendo ciertos cambios de espectro y de color, va regulando nuestros propios organismos y cómo estos se van desarrollando en relación a las tonalidades, las temperaturas y los colores de la luz. Y es lo que va determinando todos estos procesos, desde a qué hora nos vamos a levantar, desde qué calidad de sueño vamos a tener, desde cuántas hormonas se van a producir, las toxinas, bueno, y un montón de procesos biológicos que van haciendo que nuestro cuerpo funcione de la manera correcta y obviamente, bueno, no se enferme y pueda funcionar perfectamente. Así que esto está 100% relacionado con la luz del sol. Nada más y nada menos. Por eso es tan importante que en nuestros ambientes entre la cantidad correcta de luz y que nosotros estemos expuestos a la cantidad de luz necesaria para que todos estos procesos funcionen. Y hoy en día ya no nos preguntamos si la luz del sol nos hace bien o ya eso no está en duda, sino que la afirmación es que a más luz vamos a tener mejoras en nuestros organismos. Y para traerles algunos datos, yo acá les traje 3 estudios.
que están, bueno, comprobados a nivel mundial y a lo largo de los años. Y uno es que con mejores condiciones de iluminación natural, la productividad de las personas, sean puestos de trabajo, en escuelas o etcétera, mejora hasta un 15%. Lo mismo la capacidad de aprendizaje para los chicos en las escuelas o en las universidades, y la capacidad de retención de información mejora en un 18%. Y por ahí que es el más conocido, es el tema de la recuperación en pacientes, que mejora hasta un 21%. Por ahí no son porcentajes altísimos, pero que en la mayoría de los casos sí van a hacer la diferencia. Respecto, por ejemplo, el de la salud, se ha ido comprobando en situaciones extremas como en guerras, cuando los hospitales no daban abasto con la cantidad de gente y tenían que sacar pacientes al exterior. Y bueno, notablemente esos pacientes se iban recuperando mucho más rápido que los pacientes que estaban en el interior. Entonces eso ha servido para ir demostrando cómo la luz natural afecta de forma directa el comportamiento de las personas. Volviendo al estudio que les había contado antes del Consejo de España, se le preguntó también a las personas qué prioridades tienen a la hora de elegir una nueva vivienda, cuáles son las cosas en las que se van a basar. Y a pesar de que en nuestros países todavía no estamos tan avanzados en lo que es por ahí normativa o consumo energético y demás, un 40% de las personas a las que se les consultó respondió que el ahorro energético era una de las cosas que más le preocupaban a la hora de definir una vivienda, quizás simplemente por un tema de ahorro en tarifas y en dinero, en lo que iban a gastar, o porque, bueno, tenían una cierta conciencia mayor, o esto es un tema que está cada vez más en agenda. Y bueno, a pesar de que por ahí nuestros países no están tan avanzados como otros respecto de lo que es normativa, sí lo podemos decir, por ejemplo, de Chile, que está mucho más avanzado, por ejemplo, que Argentina, pero no tanto, por supuesto, como Europa. Pero sí sabemos que es el futuro, que es a lo que nuestra disciplina va a atender, a lo que todas las construcciones van a atender, y por supuesto no podemos mirar para otro lado, ¿no? Entonces es también nuestra responsabilidad profesional poder dar respuesta a esto. Ahora, respecto a esto, nos preguntamos qué ofrecen los desarrolladores, las inmobiliarias, las constructoras cuando venden sus proyectos. Y por supuesto, lo que vuelve a aparecer es viviendas muy luminosas. Parecería que esa es la palabra clave. Y en este punto nos preguntamos si es nada más un discurso de marketing, una estrategia de ventas, esto de la sustentabilidad o de que sus viviendas realmente son muy luminosas o si es verdad. Entonces, bueno, quisimos comprobarlo y para hacerlo les trajimos un ejemplo concreto, un ejemplo práctico como para bajarlo un poco a la realidad y dejar de hablar tanto de números y de teoría. Trajimos un proyecto cualquiera, que puede ser alguno de los que nos llegan todas las semanas a nosotros a la oficina como para estudiar. Este es un proyecto, bueno, un desarrollo de viviendas en 3 plantas, en donde van a ser todos departamentos pequeños, no muy grandes, pero con todas las limitaciones que tiene un departamento a la hora de diseñarlo. Me imagino que cualquiera de ustedes, si no han diseñado un edificio o un departamento, han visto muchísimos de estos proyectos, entonces estarán también al tanto de algunas de las dificultades que tiene ponerse a desarrollar un tipo de proyecto como este, que yo ahora voy a ir explicitando un poco. Esta podría ser la planta de uno de los departamentos, con 2 fachadas libres, o sea, un frente y un contrafrente al que pueden ventilar los ambientes. Y lo primero que nosotros hacemos cuando nos llega un proyecto como este es intentar identificar cuáles son las zonas que no tienen ningún tipo de iluminación natural o que se van a ver afectadas por la no posibilidad de iluminar o ventilar. Yo acá, bueno, el plano más grande es la planta alta, que es la que da cubierta, y después abajo tenemos la planta baja. Si vemos cuánto ocupa la mancha gris, cuánto son las zonas que no tienen ningún tipo de iluminación, que son 100% ciegas y que quedan al interior del edificio, vemos que es más o menos 1/3 del proyecto, lo cual es bastante. Entendemos que siempre, bueno, va a ser inevitable en este tipo de proyectos que algunas zonas queden ciegas o que queden oscuras o que queden al corazón de la vivienda. Es imposible que todas den al exterior, o sería imposible en estos casos. Y también tenemos en cuenta de que uno cuando desarrolla este tipo de proyectos trata de
priorizar las estancias más principales, que podrían ser los dormitorios, los livings, etcétera, y poner las habitaciones más secundarias en estos lugares que no van a poder iluminar ni ventilar. Sí, de todos modos, en este proyecto notamos un esfuerzo para que los baños tengan ventilación, que tienen unas ventanitas pequeñas ahí al exterior. Pero bueno, como vemos, 1/3 del proyecto termina quedando oscuro o sin iluminación. Entonces, después de nosotros detectar esto, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a armar una propuesta para ver en qué podríamos nosotros aportar, cómo podríamos dar un valor agregado a este proyecto, que es básicamente por lo que nos consultan y nos envían los planos. Entonces, bueno, acá podría haber diferencia de criterios. Yo armé el criterio que me parece a mí el más correcto. El primer lugar que identifiqué como prioritario para poder incorporar una iluminación cenital sería la caja de escaleras. No solo porque nos va a ayudar también a iluminar un poco en la planta baja, que ahí pinté un poquito con lo que sería la huella de la escalera, sino que también nos va a ayudar a iluminar, y si uno pone una opción con ventilación, también a ventilar todo lo que sería este hall de distribución que está en el medio del apartamento. Luego, como segunda prioridad, marqué los 2 vestidores, que quedan obviamente al interior, y que por el tipo de espacio que es un vestidor, vendría bien poner algo de iluminación cenital, justamente para no estar entorpeciendo lo que es el armado del mobiliario interior. Ahí ven las 2 propuestas de lo que podrían ser los tamaños de ventana. Los tamaños nosotros también los recomendamos acorde a la superficie del ambiente. Después, en una segunda instancia, bueno, marqué este baño que está dividido y que a la parte de este como toilette, donde va a estar el inodoro, le vendría muy bien tener no solo iluminación, sino también ventilación. Y también se podría iluminar toda esta parte de acceso al dormitorio, que uno podría pensar que es algo más bien secundario, pero la experiencia cambiaría mucho si esto dejara de ser un simple pasillo y se convirtiera en un espacio de paso con otro tipo de iluminación. Y por último, marcamos 2 zonas, que son los baños. En muchos casos también las cocinas entran en estos casos, que a pesar de que tienen ventanas verticales, nosotros le podemos hacer una sugerencia al desarrollador de o no incluir directamente estas ventanas verticales y reemplazarlas por ventanas de cubierta, o hacer una propuesta adicional, ya que igual por el tipo de formato que tienen y por el tipo de ventana que van a utilizar, se van a ver con falta de iluminación. Entonces hacemos 2 propuestas. Una podría ser para la parte de las bachas, como para que uno se pueda ver mejor al espejo y tener una mejor iluminación, y la otra que le da un toque interesante de diseño sobre lo que sería la ducha o la bañera. Y para que ustedes no piensen que solamente acá estamos poniendo un montón de ventanas en el techo porque es lo que hacemos, les traemos unas imágenes de cómo esto realmente se vería en la realidad. Muchas veces nosotros podemos hacer los renders para este tipo de proyectos, según la escala y demás. Y justamente para que puedan comparar si realmente vale la pena o que nos crean cuando les decimos que esto es así. En el primer caso sería uno de los baños como los que vimos arriba, que tienen unas ventanas, en este caso angostas y verticales, bastante grandes, pero con un vidrio translúcido justamente para no interferir en lo que es la privacidad. Y que cuando nosotros le agregamos una ventana de techo, vemos que obtenemos toda la luz necesaria sin necesidad de incluir esa ventana. Y mismo ganamos en privacidad y en confort. Y en el caso al lado, agregándole una ventana de techo sobre lo que serían las bachas, como habíamos visto en el otro caso, también hasta parece que la ventana no sería necesaria. Si ustedes ven el antes y después, vuelvo al antes, es como que con una sola de las 2 ventanas estamos obteniendo toda la luz que necesitamos y no es particularmente por la ventana vertical. También está la opción de que hubiera baños que no tienen ventanas, que esto es muy común. Siempre hay baños que quedan interiores o toilettes y etcétera. En el primer caso a mí me parece súper contundente si miramos el antes y el después. Es otra experiencia completamente diferente. Y en el segundo caso no es un caso de ventanas, sino de túneles solares. Los túneles solares sirven para salvar distancias cuando hay, por ejemplo, un cielo raso y después un techo, o cuando hay que atravesar un nivel o 2 niveles enteros. Sirven para traer luz sin pérdida lumínica hasta con 6 metros de altura.
Y si vemos el antes y el después, veremos que el cambio es bastante contundente en los dos casos. Y bueno, y referido a la experiencia que tiene un usuario al vivir en estas casas o al usar estos baños, todos sabemos que cada uno cuando se despierta el día lo comienza en el baño, no hay otra. Y no hay una experiencia que sea por ahí no muy agradable, como podría ser ir a un baño que no tiene ventanas. Si alguno en su casa lo tiene, nos lo sabrá decir, y si no, si alguna vez tuvieron la experiencia de ir a un hotel, también lo habrán sabido vivir, y podemos darnos cuenta de que hay mucha diferencia entre un baño que tiene luz natural, que nos deja vernos al espejo con la luz del sol o que tiene buena ventilación, respecto de un baño interno. Otro de los ambientes sobre los que estuvimos hablando son los vestidores. Y en el primer caso vemos como la ventana vertical que tiene el vestidor o walk-in closet, según el país en el que me estén escuchando. Estas ventanas tienen como una contra, o sea, el pro es que traen buena iluminación, pero la contra es que nos restringen mucho en cómo podemos armar los placares o el mobiliario, ¿no? Están ocupando bastante espacio de lo que podría ser lugar de guardado. Sin embargo, cuando agregamos una ventana de techo, no solo vemos que la iluminación frente al mismo tamaño de ventana, entre ventana de techo y ventana de pared, es más del doble, sino que también nos permite ampliar muchísimo la iluminación. Y si vemos el otro caso, sería un vestidor que recibe solo luz de forma externa a través de otras habitaciones que no tiene ventana. Y cuando incorporamos una ventana de techo, el efecto cambia muchísimo. Para que no crean que solo muestro renders, acá podemos ver una foto real. Y la verdad que cambia un montón. Por ahí son ambientes que uno considera de segunda categoría o que no les daría tanta importancia a la hora de diseñar un edificio, pero justamente trajimos estos casos que son como por ahí un poco más secundarios, como para que veamos, incluso en espacios pequeños, cómo cambia la experiencia del usuario o el confort interior, ¿no? Y para seguir, vamos a retomar sobre el segundo punto, que yo les dije que íbamos a hablar de 2 puntos en relación a lo que el medio natural nos daba. Y pasamos al segundo gran beneficio que nos da la apertura de la envolvente. Un elemento natural que nos modifica de forma contundente es la ventilación natural. Es una estrategia delicada que conocemos desde hace miles de años, pero que puede marcar la diferencia en cuanto a la eficiencia del edificio. Teniendo una buena ventilación y una buena gestión del aire puede significar tener un edificio eficiente o uno que no lo es. Y bueno, desde hace cientos de años, los arquitectos sabemos que hay que ventilar, quizás no tenían antiguamente tanta información, no sabían exactamente cómo o cuánto, pero siempre la ventilación y la iluminación fueron como los ejes, ¿no? Hoy en día tenemos mucha más información y sabemos que para que la ventilación no se solape y se superponga con lo que es el confort térmico, tiene que hacerse de forma rápida y efectiva, utilizando estrategias que pueden ser tanto como la ventilación cruzada, como vemos en la primera imagen, como el efecto chimenea, que ahora vamos a ahondar un poquito. Pero esto de la ventilación eficiente y el confort térmico son dos cosas diferentes y que las vamos a necesitar resolver de formas diferentes, pero con un mismo diseño. En una vamos a necesitar todo el caudal de aire posible y en la otra el aire justo y necesario. Y el desafío viene en pensar cómo vamos a resolver esto con un mismo diseño, ¿no? Que nos dé una gestión eficiente del aire. Y para que no nos pase lo que le está pasando a las personas de la foto, justamente tenemos que tener un diseño muy controlado. Bueno, por un lado tenemos lo que sería este confort térmico, que un poco estábamos hablando recién, y por otro la calidad de aire interior. Para dar respuesta al problema del confort térmico, tenemos que intercambiar el aire interior con el aire exterior, pero solo en ciertos momentos del día, en horarios estratégicos, y en ciertos momentos del año va a ser un poco más difícil que en otros. Por ejemplo, en verano vamos a tener muy pocas horas al día en donde cambiar el aire nos va a generar un beneficio, porque si no va a entrar aire muy caliente y no nos va a ser útil, sino que necesitamos, bueno, lograr hacerlo de forma eficiente. Y por otro lado, lo que sería la calidad de aire interior,
necesitamos mantener unos ciertos niveles de forma constante en el ambiente, que para eso nos puede ayudar mucho la ventilación cruzada, pero no siempre es posible. Por otro lado, como hablábamos antes, las personas no tenemos la capacidad de identificar cuándo la calidad de aire es correcta o no, o cuándo está siendo nociva para nuestro cuerpo, por eso es tan importante que logremos una gestión eficiente. Y para ponerlo en unos gráficos bastante simpáticos, si vamos a hablar de qué es lo que hace un adulto por día, un adulto toma 2 litros de agua por día, come 2 kilos de comida por día, lo cual en ambos casos equivale a, si lo vamos a poner en una medida de volumen, a estos 2 tetrabricks que vemos abajo, y sin embargo respiramos 15.000 litros de aire al día. Bueno, no nos alcanza el gráfico para poner la cantidad de tetrabricks que necesitaríamos. Y para hablar de, o sea, esto lo traigo para que nosotros pongamos un poco en comparación por qué la renovación de aire es tan importante. Y justamente podemos decir que hoy en día, en base a los nuevos materiales y a los nuevos métodos de construcción que existen y lo que la tecnología va avanzando, con los edificios logramos tener cada vez menos pérdidas de energía, lo cual es muy bueno, pero también, en general, nuestros edificios se vuelven cada vez más herméticos y muchas veces más cerrados. Si queremos pensar en cuánto es el aire que consumimos los seres humanos, que acá dimos una cantidad, son 15.000 litros de aire, vamos a ver qué es la cantidad de aire, qué es la sustancia que más ingerimos y consumimos a lo largo del día. Sin embargo, no es a lo que más atención le prestemos en un día. Nadie va a descartar ir a un restaurante por la calidad de aire que tenga, pero sí lo va a hacer por el tipo de comida o por, no sé, la marca de cerveza que vendan. O nadie, seguramente todos le prestamos mucha más atención a qué bebemos o qué ingerimos de comida, si nos conviene comer ese alimento, si es orgánico o no, si soy intolerante o no, etcétera, si me va a engordar. Pero no nos ponemos a pensar en qué tipo de aire estamos respirando. Y justamente, bueno, creo que se está trabando un poquito la presentación, pero si vamos a hablar de cómo es el aire, ay, perdón, pasé un poquito rápido porque se estaba trabando. El aire en el que sí nos concentramos es el aire exterior. Del aire exterior sí se habla de lo contaminado que está y los gobiernos muchas veces toman medidas o sacan parámetros o toman mediciones. Pero sin embargo, podemos decir que el aire interior de nuestras casas o de los ambientes en donde habitamos muchas veces está más contaminado que el aire exterior. Si vamos a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, dice que el aire interior puede estar hasta 5 veces más contaminado que el aire exterior, con partículas microscópicas de polvo, con contaminantes, con dióxido de carbono, etcétera, lo que contribuye a que el interior termine siendo poco saludable, y más aún si consideramos que las personas pasamos, como decíamos al principio, este 90% del tiempo en el interior, lo cual equivale a casi 22 horas al día. Y muchas veces con aires viciados y poco saludables. Y si quieren saber cuáles son los ambientes que se ven más afectados a tener peor calidad de aire interior, en general son los cuartos de los niños, o en edificios públicos suelen ser las escuelas, porque se ventilan mucho menos, justamente para que los chicos no pasen frío y demás, y terminamos teniendo un aire que no es para nada beneficioso. Y respecto a las estrategias de ventilación o de cómo resolver esto, el primer gráfico que ustedes ven es la eficiente y conocida ventilación cruzada, que nos permite renovar el volumen de aire entero de un ambiente o de una casa en más o menos 10 a 12 minutos, que son 5 renovaciones por hora, y lo que necesitaríamos para tener un aire en condiciones óptimas para el consumo, digamos, humano, es hacer esto 2 o 3 veces al día por estos 10 o 12 minutos. Esto garantizaría que tengamos un aire saludable. Por otro lado, el segundo gráfico nos muestra que lo que sería la versión 2.0 o versión mejorada de la ventilación cruzada, que es el efecto chimenea. Simplemente de lo que trata es de cambiar la cota de por donde ingresa y se extrae el aire. Es física pura, o sea, el aire viciado, caliente y cargado de partículas de contaminación,
por temperatura va subiendo, el aire caliente siempre se va hacia a la parte superior, y si nosotros logramos tener una abertura o ventilar desde el techo, nos vamos a asegurar de, en la mitad de tiempo, o menos, poder eliminar primero este aire contaminado y de una forma más rápida y eficiente. También mientras más alta sea el tiro, digamos, la distancia entre la toma inferior y la toma superior, más rápido y más eficiente va a ser. Y por supuesto, una tercera opción, que muestra el último gráfico, que no es para nada despreciable, pero sí es mucho más lenta y más pequeña, es ventilar a través de aireadores o microventilación, que serían las aletas de ventilación, rejillas de ventilación, etc. Nuestras ventanas, todas las que permiten ventilar, tienen una opción de una aleta de ventilación, que es una ventilación pasiva, que uno la puede tener abierta todo el año o cuando quiera, y nos garantiza, aún con la ventana cerrada y herméticamente cerrada, tener un intercambio pequeño de aire por donde no entran partículas de contaminación, ni agua de lluvia, ni insectos, etc. Y volviendo al ejemplo que les mostrábamos antes, Denise, vamos... perdón. Sí. ¿En qué número de slide estás en este momento? ¿En la 53, Está bien, escalera. está bien. Sí, porque me estaban comentando algunos que no pasaban las imágenes, pero quería confirmar eso. Gracias. Y va a depender del Wi-Fi que tenga cada uno, me parece. Yo hay una que la pasé rápido porque se trabó, pero bueno, las demás en teoría deberían estar andando. Bueno, volviendo al proyecto original del que hablamos y que mostramos estos renders de antes y después, una de las estrategias principales que yo les mencioné era poner iluminación cenital en lo que era la escalera. ¿Por qué lo traigo ahora y no antes? Porque si nosotros ponemos una ventana que pueda ventilar en la escalera, nos termina sirviendo como pulmón de la vivienda para ventilar todo de forma eficiente y lograr un cambio muy contundente. Ahora les voy a mostrar la imagen de después. Esto no es un render, es una imagen real. Y lo que nos va a permitir de una forma efectiva poder renovar el aire de toda la vivienda, contribuyendo a los demás ambientes y a las demás habitaciones. Y además, obviamente, que tener una mejor iluminación nos va a generar, vuelvo al anterior, no tener que prender la luz artificial durante el día, ya que este espacio quedaba completamente interior, tener un ahorro energético importante y también una mayor seguridad, porque bueno, uno obviamente se puede tropezar, caer o demás. Y acá vemos un gráfico de cómo funcionaría lo que es la ventilación tipo efecto chimenea a través de una ventana en lo que sería la parte de la escalera, y cómo esto se va contribuyendo con las demás ventanas verticales que hay en los demás pisos, ¿no? Y como todo va avanzando muy rápido, lo que es la tecnología, hay muchos sistemas hoy en día que permiten hacerlo de forma reactiva, es decir, adelantándonos a los sucesos o utilizando la tecnología en nuestro favor. Hoy en día hay muchas opciones de domótica o de optimización inteligente. Velux tiene el propio, que se llama Velux Active, que es una novedad para nuestro continente porque está saliendo ahora. Y lo que permite es operar las ventanas y poder abrirlas y cerrarlas desde una aplicación en el celular, como vemos ahí en la fotito. Y para contarles un poco más de qué se trata, el Velux Active consta de estos tres aparatitos que vemos acá abajo, en donde el más importante es el del medio, que es un sensor que se debe colocar en cada habitación donde haya ventanas, el cual va tomando mediciones de dióxido de carbono en tiempo real, también de humedad y de temperatura del ambiente, y lo cruza con previsiones meteorológicas que va tomando de internet. Es por esto que obviamente debe estar conectado al Wi-Fi, ¿no? Y lo que tiene de novedoso o de interesante este sistema es que justamente como va haciendo todos estos cruces con la información disponible y con las características de cómo está nuestro ambiente en el momento, va a poder tomar ciertas decisiones de cuándo conviene abrir la ventana, cuándo conviene bajar o subir las cortinas o las persianas, cuándo conviene abrir la aleta de ventilación pasiva, etcétera, que nos lo va a sugerir, o uno puede dejarlo que lo haga solo o te puede pedir permiso de cuándo hacerlo, pero es como que se va adelantando a las condiciones y se va adelantando a antes de que uno llegue a un momento de disconfort. Por ejemplo, en verano nos puede sugerir, no sé, si ya sabe que no va a llover, por ejemplo, y que a partir de tal hora el sol va a estar muy fuerte, nos puede sugerir bajar la cortina o bajar la persiana para frenar el rayo de sol antes de que impacte en el vidrio y que esto no nos genere más calor, etcétera. Lo mismo para ventilar.
Bueno, y como les conté, tiene su propia aplicación para usarlo desde el celular, y la última actualización que le hicieron es que es compatible con, bueno, Apple HomeKit o el asistente de Google, como para hablarle a través de la voz, y cada vez esto va avanzando más. Así que ya iremos viendo las novedades. Para ir terminando con esta presentación, les voy a traer la última parte, en la que vamos a hablar un poco de algo que quizás a muchos les interese o quieran saber, que probablemente se estén preguntando, que es de cómo afecta económicamente todas estas decisiones o todas estas soluciones que yo les estoy proponiendo de aplicar a una vivienda. No solo a nivel costo, sino a nivel beneficio o valor agregado que puede ofrecer las ventanas de techo. Entonces quisimos hacer un análisis sobre qué impacto van a tener todas estas decisiones en el precio y cuánto pueden afectar, por ejemplo, el precio total de una vivienda. Incorporar este tipo de estrategias de luz natural y ventilación nos da como resultado que puede aumentar el valor de la vivienda entre un 1 a un 4%, lo cual, si lo consideramos como en comparación con el presupuesto total, no parece tanto, y sin embargo es un gran beneficio. Y yo ahora les voy a mostrar algunas fotos de proyectos locales, justamente como para contarles que un montón de estudios que se han hecho indican que una casa que tiene al menos una ventana de techo tiene un efecto positivo tanto en el valor de venta, hará que se venda más rápido, y también este valor aumenta junto con el número de ventanas, ¿no? Entonces, más ventanas para techo nos van a traer no solo más beneficios a nivel confort interior, sino a cuánto se va a revalorizar esa casa, a qué precio uno la va a poder vender si fuera el desarrollador, y obviamente también ahora les voy a contar un poco cuánto estarían dispuestos a pagar los clientes, como para que tengamos una referencia. Esta es una casa del estudio IR Arquitectura en Córdoba, y me parece un gran ejemplo porque es un proyecto bastante atípico, es una casa 100% sustentable, tiene paredes de adobe, como pueden ver, un techo recíproco y cubierta verde. Y me parece un gran ejemplo para mostrar, porque muchas veces uno cree que la ventana de techo solo aplica a ciertos casos particulares, como altillos o techos muy altos, inclinados, etc. Y esta casa me parece que es el ejemplo para mostrar que las ventanas de techo pueden ir en cualquier tipo de cubierta y cualquier tipo de proyecto. También parte del estudio nos dice que a más ventanas de techo y mayor tamaño, mayor va a ser el valor agregado para la vivienda y mayor va a ser el precio que el cliente va a estar dispuesto a pagar. Esta es una casa en Coyhaique, en Chile, de la arquitecta Martina Stuart, y como ven ocupa bastantes ventanas de cubierta. Y por último, por supuesto que esto va a dar un mayor valor agregado, tanto económico como a nivel beneficio de los usuarios y del confort interior. Esta foto es de la Universidad de Morón, la nueva sede que se hizo en la calle Lima, en Buenos Aires, en el microcentro. Y lo que hicieron fue, como el edificio es patrimonio histórico y es tipo un claustro que todas las aulas van dando a un patio interior, lo que hicieron fue techarlo y hacer una cubierta con domótica inteligente que se abriera y se cerrara para ventilar las veces que sea necesario. Ellos ya lo dejaron programado y todas las aulas se ven beneficiadas de la luz natural que entra a través de esta cubierta, que está toda resuelta 100% con ventanas Velux. Y volviendo a un poco a esto que hablábamos de cuál es el valor agregado de las ventanas de techo en el precio de venta, nosotros no es casualidad que hayamos traído estos ejemplos de proyectos en donde se usaban en baños, en cajas de escalera y en vestidores. Y esto es porque, en base a la encuesta que se hizo, se le preguntó a la gente en qué ambientes creían que sería más beneficioso poner estas ventanas, o en dónde, después de ver los renders, ellos las pondrían. Y justamente los datos que salieron fueron estos. Como cuarta opción tenemos el living, que yo no mostré fotos ni renders hasta ahora, pero sí saber que la intención del mercado, digamos, está en estos ambientes que uno los podría considerar secundarios, o sea que no son en donde uno pone más el ojo a la hora de diseñar, y sin embargo los propietarios o los consumidores finales es donde por ahí más les impactó o más les interesaría poder tener ventilación e iluminación natural. Y 1 de cada 3 clientes está dispuesto a gastar más, o sea, a aumentar su presupuesto con tal de obtener buena luz natural. Bueno, estos son unos datos que se hicieron en Dinamarca,
que básicamente nos va mostrando cuánto aumenta el precio de venta o cuánto está dispuesto a pagar el cliente por una casa que tiene una ventana, 2 ventanas o 3 ventanas en proyectos de, por ejemplo, 200 metros cuadrados. Pero para verlo más en concreto, yo les traje un ejemplo más que toca los mismos ambientes que habíamos visto antes, que son, en este caso, bueno, vestidor, baño y escalera, como pueden ver. Se les mostraron estos renders a los clientes en un estudio que se hizo en Europa también. Se les mostraron, bueno, esta sería la casa que ustedes comprarían, estos son estos recintos. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por obtener esto? Y el promedio anduvo en $22.000, lo cual es un montón. O sea, los clientes estaban dispuestos a pagar $22.000 más para obtener el segundo proyecto, que sería el mismo que el primero, pero con las ventanas, ¿no? Y por supuesto que esto no tiene nada que ver con el valor real de cuánto puede costar agregar estas soluciones de iluminación cenital, que está por debajo de $3.000, $2.500, más o menos, para que tengan de referencia. Entonces, nos pareció interesante porque digamos, el valor real del producto no tiene nada que ver con lo que el cliente estaría dispuesto a pagar para obtener unas mejores condiciones o bueno, un diseño diferente o un confort interior más alto. Entonces, bueno, se les preguntó, esto es para ampliar un poco más el estudio, ¿cuál creen que era el valor extra por el proyecto 2? Si ven las fotos de arriba sería el proyecto 1, que sería un proyecto tradicional que tiene algunos espacios ciegos y otros no. Y el proyecto 2 es el mismo proyecto, pero que incorpora soluciones de iluminación cenital en todos estos ambientes, sean ventanas o túneles, por ejemplo, en este pasillo. Y la respuesta de los propietarios o de las personas que estaban averiguando para comprar estos desarrollos era justamente lo que decíamos antes, $22.000. ¿Y cuál es el costo real de estas soluciones que les mostré recién, que eran bastantes más que las que les mostré al principio? Incluyendo productos e instalación, más o menos $8.800. Entonces la ganancia, como vemos, es bastante contundente. Tanto obviamente para el desarrollador, como por supuesto para la experiencia del cliente y para el grado de satisfacción que va a tener después con el arquitecto que lo diseñó, ¿no? Ni hablar. Esto es solamente hablando de números, costo y valor. Y ahora que los clientes a los que se les hizo el estudio ya sabían cuánto era lo que realmente valían los productos, se les preguntó si cuántos de ellos estarían dispuestos a pagar este adicional de $8.800 para obtener este cambio. Y un 78% respondió que sí. Ya está, ¿qué va a hacer? Si no entrego, levanto. Perdón, vamos a poner en silencio. Ahí está. Que estarían dispuestos a pagar esta diferencia, un 78%. Y sabiendo que valían $8.800, se les preguntó cuántos estarían dispuestos a pagar $16.000, o sea, casi el doble de lo que valía. Y sin embargo, un 64% respondió que sí. Entonces, bueno, estos eran los últimos números que nosotros les traíamos, porque muchas veces nos pasa que los arquitectos creemos que es un tema de costo o nosotros mismos ponemos el freno a decir, no, no va a entrar por precio, es el primer limitante, el primer pero que ponemos. Y sin embargo, cuando se hace el estudio de mercado de gente externa de Velux, o sea, no hicimos nosotros estos estudios, sino que, como ya les contaba, eran estudios de España, bueno, tan que los clientes estarían dispuestos a pagarlo. Así que, bueno, eso es todo. Nosotros los invitamos a que se contacten con nosotros, al equipo de técnicos que trabajan en Velux, para que podamos ofrecer todas las propuestas integrales que nosotros hacemos. También tenemos todos los detalles constructivos y bloques en CAD, en entorno BIM. También hacemos, bueno, análisis de estudio lumínico, mediciones, presupuestos, etc. Así que quedamos a total disposición para que nos contacten, para que nos envíen sus proyectos y para que podamos darles una mano justamente para generar mejores espacios interiores y con una mejor calidad de arquitectura y brindarle más confort a los usuarios. Y para cerrar, yo les traje esta cita de Christopher Alexander, que dice que el arquitecto a través de su obra intenta persuadir y moldear a la sociedad, ya que sus argumentos indican a los individuos cómo deben vivir y comportarse. Me parece que es un buen cierre para todo esto que venimos hablando de cómo la arquitectura termina siendo definitoria de cómo va a vivir, cómo nuestros diseños van a definir cómo van a vivir los usuarios en esos ambientes, y por lo tanto es tan grande la responsabilidad que tenemos a la hora de diseñar.
Así que, bueno, con eso ya terminamos. No sé si está cargando la última presentación, la última imagen o no. Ahora abro el chat como para que si tienen algunas preguntas que podamos responder o algunas consultas, nos las hagan o simplemente nos las pueden enviar también por mail. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final, por haber asistido y esperamos que les haya resultado de interés. Yo me quedo en línea por si hay alguna consulta. La grabación, para los que ahí están consultando, se las vamos a enviar por mail a todos los asistentes. A ver, voy tratando de leer. No sé si están viendo la última slide o no, a mí me parece como que no está del todo, que es donde están... No se ve, ¿no? No se ve la presentación. Bueno, qué pena. Voy a escribir... Hay algunas consultas. Sí, a ver. Voy a ir un poquito para arriba. Mariano, te respondo, Mariano Martorano, tu consulta. Nosotros sí hacemos la asesoría y la provisión de materiales, tanto de manera directa como a través de distribuidores. Trabajamos con algunos referentes en algunas zonas específicas que nos representan y todo lo que es asesoramiento lo hacemos nosotros y la colocación, en realidad cualquier persona conocida, entendida de techo, podría realizarla con los manuales que provee Velux. En caso de no tener personal calificado, nosotros tenemos un listado de gente externa capacitada por nosotros que les facilitaríamos en ese caso. Ahí veo una pregunta que dice, si abrimos en el techo una ventana, ¿habría mayor incidencia solar? ¿Cómo se hace el análisis por ese lado? No sé si ahí se están refiriendo respecto al tamaño de la ventana o a cuánto es la luz que va a atraer. Como para tener un número rápido, una ventana de techo trae más o menos el doble de iluminación natural que una ventana vertical del mismo tamaño. Nosotros lo que solemos recomendar es que la iluminación, para definir un tamaño aproximado, sea más o menos, el tamaño de la ventana de techo sea más o menos el 10% del tamaño del ambiente. O sea, si tenemos una habitación de 3x4, vamos a recomendar que la superficie vidriada sea de 1,2 metros cuadrados. No sé si iba por ese lado. Y respecto a cómo reducir el ingreso de calor cuando uno pone una ventana de techo, todas nuestras ventanas vienen con doble vidriado hermético, termopanel, laminado interior y templado exterior, y además lo que sería la cámara de aire viene inyectada con gas argón. Entonces todo esto hace que el paquete de vidrio, digamos, sea muy aislante. Hoy en día es lo más aislante que existe en el mercado. Aníbal pregunta, ¿ventanas y tubos solares es correcto? Sí, nosotros vendemos ventanas de techo y tubos solares. ¿El vidrio tiene control sobre los rayos del sol que generan calor? Nos pregunta Felipe. Sí, todas nuestras ventanas en el interior que tienen el laminado viene con control solar y eso hace que los rayos del sol que pasan, son filtros tipo UV, hace que, por ejemplo, no decoloren las telas, alfombras, maderas, etcétera, lo que vaya a ver debajo de la ventana. Y después, obviamente, que a cualquier ventana se le puede agregar todo lo que serían accesorios de oscurecimiento, como cortinas o persianas, que nosotros también comercializamos, o toldos exteriores que también sirven justamente para reducir el impacto del calor antes de que llegue al vidrio. Romana nos pregunta, para el caso de una ventana de techo en zona de mucho sol, ¿qué alternativas tenemos para control solar? Bueno, justo recién estaba respondiendo un poco eso. Principalmente accesorios de oscurecimiento, como para poder controlarlo y poder regularlo según los distintos momentos y las distintas necesidades que haya durante el día. Las cortinas pueden ser tanto manuales como a control remoto, o si fueran manuales pero están a una distancia bastante alta, se pueden operar por una vara extensible.
pero si no, se pueden operar a control remoto o desde la app del celular, como les comentábamos antes. ¿Hay algún representante en Tucumán de sus productos? Y lo que es más importante, gente capacitada para su instalación. En Tucumán no tenemos distribuidor oficial, pero en todo el país nosotros nos manejamos con venta directa y se entregan los productos en el transporte de la elección del cliente. Y gente capacitada para su instalación, bueno, no lo sé, habría que consultar. Nuestros productos están diseñados para que los pueda instalar cualquier techista. Sí recomendamos que sea techista, muchas veces nos preguntan si lo puede instalar un albañil o un constructor. A ver, la realidad es que el producto viene diseñado desde Dinamarca y viene con un manual que parece el manual de los Lego, paso a paso con imágenes de cómo se hace, no tiene ni texto en algunos casos. Es imposible pifiarle siguiendo el manual, está muy pensado y muy simplificado, la verdad que la mayoría de las partes se engancha con clics, viene todo súper pensado y desarrollado como para que sí cualquier techista con conocimiento de techo lo pueda instalar. Por otro lado, nosotros no tenemos instaladores propios, los que tenemos recomendados son gente externa y que ha recibido capacitación por parte de Velux. Siempre podemos realizar capacitación a distancia en casos del interior, o bueno, mismo nosotros trabajamos en varios países donde no hay oficina, digamos, de Velux y sin embargo se instalan perfectamente. No son productos difíciles de instalar, pero por supuesto que tienen que estar instalados de forma correcta. Elda nos pregunta si los tubos solares vienen en varios tamaños. Vienen en 2 tamaños. Tenemos una línea que es residencial, que es la que mantenemos en stock, que es de 35 centímetros de diámetro. Y uno de estos tubos más o menos sirve para iluminar entre 8 y 10 metros cuadrados. Y después tenemos toda otra línea que es la comercial, que se trabaja para proyectos como grandes fábricas, galpones, tinglados, etcétera, que se maneja solo a pedido, lo traemos especialmente para cada proyecto y miden 56 centímetros de diámetro y bueno, obviamente sirven para salvar alturas de hasta 10 metros, bueno, mucho más grandes y demás. Voy siguiendo leyendo, gracias a todos por los comentarios. En Santiago de Chile, respondiendo a lo que nos pregunta Romana, tenemos oficinas, bueno, igual que las de Argentina, digamos, y también en Chile sí se manejan a través de distribuidores, pero hay tanto representantes comerciales como asesores técnicos como para que se pongan en contacto. Ahí Carolina te puso la página como para si quieren mandar una consulta. Bueno, respecto a lo de la ganancia térmica un poco ya lo aclaré. Invitamos a todos como Gastón, los que quieran ponerse en contacto por un proyecto, a que lo hagan. Vamos a estar recibiendo y brindando asesoramiento. Mario nos pregunta cuál es la respuesta del producto frente al granizo. Todas nuestras ventanas vienen con el vidrio, y los túneles también, con el vidrio exterior templado de 4 milímetros y está testeado justamente para resistencia al granizo, todas las ventanas que son de la nueva generación, ¿no? Así que para ciertos granizos dentro de los estándares de lo que está testeado, deberían ser resistentes y obviamente no romperse. Tenemos, si lo necesita, nos puede pedir los estudios de resistencia como para que se los enviemos. Mariana nos pregunta la transmitancia de todo ese paquete. Depende del modelo de ventana porque no todos están compuestos exactamente iguales. Tenemos varias líneas de producto. Incluso manejamos líneas europeas y americanas y también tienen distinta conformación. Pero si tienen alguna duda en particular o si quieren que analicemos el proyecto en particular y hagamos el estudio de eficiencia energética o lumínico, nos lo pueden enviar y lo hacemos y les brindamos toda la información necesaria. Mariana nos pregunta, ¿puedo hacer la construcción en obra? Soy constructor de steel framing, además de arquitecto, pregunto si requiere alguna capacitación respecto al sistema de control. Sí, se puede hacer la colocación en obra, no hay ningún problema. Son productos que se amoldan perfectamente a lo que son estos nuevos sistemas de construcción. Y justamente son muy amigables con este tipo de sistemas porque vienen modulados. Nosotros trabajamos solo tamaños estándar, no tenemos tamaños así a medida.
O sea que lo único que habría que tener en cuenta para hacer la colocación en obra, como nos consultás, es el tema de ya dejar previstos los vanos, pero nada más se puede hacer perfectamente. Y capacitación respecto a los sistemas de control, no sé si te referís a los sistemas de automatización que nosotros trabajamos, o si sistemas de control es a cómo manejar el tema del control solar de todo el edificio. No estoy muy segura de cuál es la pregunta. Depende, nosotros también cada tanto vamos haciendo capacitaciones para nuevos instaladores y muchas veces vienen estudios de arquitectura o constructoras que les interesa el tema, también es obviamente que se va coordinando. Glenda nos pregunta, ¿es aislante para vidrio y calor? Soy de Ushuaia y es más frío que caliente. Sí, o sea, el aislante es tanto para frío como para calor, es un paquete de aislación. Y piensen que están diseñadas en Dinamarca, nuestra marca es danesa, y justamente están testeadas para climas extremos, para grandes amplitudes térmicas, para nevadas fuertes, para vientos fuertes están testeados. Así que sí, también en el caso contrario para climas desérticos y demás. Y como dice Carolina, todas nuestras ventanas tienen doble vidrio hermético. ¿Qué mantenimiento se recomienda y con qué periodicidad en las ventanas de techo eléctricas? El mantenimiento varía de modelo a modelo. Por ejemplo, la línea premium que nosotros manejamos en lo que es marcos, perfilería, etcétera, es libre de mantenimiento de por vida. Pero, por ejemplo, la línea más estándar tiene una terminación interior con solo una capa de laca. Entonces, no sé, cuando empieza a mostrar algún tipo de deterioro, simplemente se le cambia, se la lija y se le cambia la laca. Pero en general suele ser a partir de los 10 años o más. Y respecto de las ventanas de techo eléctricas, o solares sería el mismo caso, o sea, las que funcionan a control remoto, no tienen ningún tipo de mantenimiento específico, no es que tiene una obsolescencia determinada o un mantenimiento puntual que haya que hacerle cada X años. En general, duran toda la vida. ¿Todos los vidrios son con gas?, nos pregunta Aníbal. Sí, la cámara de aire siempre está inyectada con gas argón o criptón según el modelo. En los únicos casos en los que se recomienda despresurizar es para construcciones que van a estar a más de 1000 metros de altura. Nos ha pasado en algún proyecto de Chile o de Perú que ha sido necesario hacer esto, pero es un procedimiento muy sencillo. Justamente el gas que se le pone es para que tenga una aislación mucho mayor. Voy siguiendo, leyendo. Juan nos pregunta, en un ejercicio de costo-beneficio, ¿hay alternativas que no sean con vidrios con cámara? En algunos casos puede generar una sobreespecificación que conlleva a un sobrecosto y técnicamente no sea necesario y termina afectando el presupuesto del usuario. Nosotros manejamos varias líneas de producto, desde las más económicas hasta las más premium, por así decirlo, pero por un tema de eficiencia energética y también de seguridad, en todos los casos manejamos doble vidriado hermético. Algunos vidrios más simples o con menos aislación o con menos espesor, pero siempre con cámara. Cristina nos pide un poco más de detalles sobre los tubos de luz. Sí, no hay problema. Los túneles solares son un sistema que sirve para trasladar la luz. Como les contaba en la presentación, es como si fuera una ventana exterior que se instala en el techo, que toma la luz directa como cualquier claraboya, a la que se le conecta un tubo altamente reflectante, que puede ser desde 45 centímetros hasta 6 metros en el caso residencial sin pérdida lumínica, pero se podría extender a más metros si fuera necesario, ya teniendo un poco de pérdida, y en el caso de los industriales, hasta 10 metros sin pérdida lumínica. Entonces, por ejemplo, en el proyecto que vimos antes de los departamentos, para lo que sería planta baja, por un pleno se podría pasar un túnel que atravesara los 3 niveles y llegara a planta baja con iluminación natural. ¿Tienen distribuidor y soporte técnico en Colombia? Sí, tenemos. No estoy segura de cómo se llama. Creo que lo venden a través de Sodimac o alguna de estas empresas. Si quieren nos pueden escribir y les pasamos el contacto. Lo trabaja el gerente comercial de Chile, Sebastián, que estaba en la meeting. Él es el encargado de los contactos con Colombia. ¿Cuál es el mantenimiento de los tubos de luz? Ninguno. O sea, no llevan ningún tipo de mantenimiento. Una vez que se instalan, tienen una garantía de 5 años y las ventanas una garantía de 10 años de lo que es producto.
Y mantenimiento no llevan porque al ser 100% herméticos no tienen ningún tipo de contacto con nada que requiera hacerles un mantenimiento. Y lo que está en contacto con el exterior es aluminio anodizado, libre de mantenimiento, y después lo que está al interior, por supuesto que no está en contacto con ningún agente externo que lo pueda ir deteriorando. Bueno, sigo leyendo a ver si hay más preguntas. ¿Se puede acceder a las fichas técnicas para conocer los desempeños y usarlos en simulaciones energéticas? Sí, por supuesto. Están en nuestra página publicadas. Lo van a encontrar en una pestaña que es para profesionales. Están tanto los cortes constructivos como las fichas técnicas. De todos modos, si no los encuentran, nos pueden escribir por mail y nosotros se los mandamos. Y también respecto a las simulaciones energéticas, nosotros tenemos 2 software que utilizamos para hacer estas simulaciones. Yo hoy en la presentación de hoy no hablé de eso, pero bueno, existen. Y son libres y gratuitos para que los pueda descargar y utilizar cualquiera. El de ventanas tiene un funcionamiento muy similar a SketchUp, o sea que como si conocen lo que es SketchUp, es muy básico de utilizar, es muy intuitivo y muy fácil, y da unos resultados muy buenos en lo que es render por un lado y en lo que es simulación energética. De hecho, todos los renders que yo mostré están hechos en ese programa. Bueno, ahí Gabriela pregunta por mantenimiento de los túneles solares. Yo lo expliqué recién. Si no se escuchó o algo, por los dos me preguntan de nuevo. ¿Los tubos solares son siempre verticales?, nos pregunta Cristina. No, pueden tener, los túneles rígidos tienen 2 codos a 45 grados para ir esquivando, digamos, algún tipo de interferencia que tengan, o sea, y los túneles flexibles que miden hasta 2 metros es como si fuera un corrugado, como un gusano. Entonces eso puede tomar distintas curvaturas. No recomendamos que salgan a través de pared, que es una pregunta que nos hacen muy seguido, si pueden salir de forma horizontal. Pueden, se han instalado, pero no lo recomendamos porque la pérdida lumínica que van a tener es bastante grande al obligar a la luz a tomar quiebres a 90 grados, digamos. Siempre recomendamos que las curvas sean suaves. En general, en los casos de túneles solares, nosotros lo que pedimos es que nos envíen los planos y de esa forma nosotros estudiamos cuál sería la mejor ubicación y recomendamos respecto a la instalación y a la ubicación. Elda nos pregunta si los productos tienen garantía. Sí, las ventanas tienen 10 años de garantía, todos los modelos. Los túneles tienen 5 años de garantía de producto. Y todo lo que es accesorios eléctricos o accesorios de oscurecimiento tienen 1 año. Bueno, ahí veo que Carolina fue respondiendo algunas de las preguntas. Con control me refiero a automatización y a los sensores y sistemas que hacen el manejo del confort térmico. Sí, de todos modos, cuando uno adquiere un producto Velux, o incluso están publicados en nuestra web y en el canal de YouTube, están todos los manuales de instalación con las imágenes paso a paso. Tenemos también videos de instalación que los muestran y también explican el funcionamiento y cómo utilizarlos. Y también cuando uno compra el producto, supónganse que, no sé, en la obra se pierde el manual o lo que sea, la caja tiene un código QR que lo pueden escanear y ahí ya les sale tanto el manual como el video de instalación. Así que sí, la información está toda a disposición, está todo publicado en lo que es nuestra web y en nuestro canal de YouTube, pero de nuevo, si no lo encuentran o les cuesta encontrar la información, nos pueden escribir y nosotros se los mandamos. O si quisieran alguna capacitación en particular, también lo podemos organizar, no hay ningún problema. Bueno, Juan Camilo nos vuelve a preguntar lo de las fichas técnicas, eso lo respondí recién. ¿Los tubos solo proveen luz, no ventilación? En principio sí, solo proveen luz, pero se les puede agregar un accesorio de ventilación, que es como si fuera una rejilla que se le adosa a lo que sería el plafón interior, y a eso se lo conecta a un extractor. O sea, sería para ventilación forzada, no natural. Así que, bueno, espero haber respondido todas sus consultas. Muchas gracias a todos por haber asistido, gracias a los que se quedaron hasta el final. Y si tienen más consultas, las esperamos por mail. Sí, ahora escribo acá en el chat los programas para la simulación como para que los puedan buscar. Daylight Visualizer es el simulador para ventanas.
Y el de túneles, esperen que no me acuerdo cómo se llama. Todos, si lo ponen en Google les va a salir y lo pueden, no, o sea, se lo descargan directamente. Y el de túneles se llama Velux Daylight Estimator, que ahora lo escribo. El de túneles es un poco más complicado de usar que el de ventanas, pero bueno, yo se los dejo por las dudas. Bueno, y cualquier cosa, yo acá dejo mi mail porque en la última presentación que estaba el mail no se ve, o yo no la veo por lo menos, para cualquier consulta. Si no, nos pueden escribir por la web y también nos va a llegar. Bueno, gracias a todos por los saludos. Veo que han venido de varias partes de Latinoamérica, así que un placer haber compartido con ustedes.